también. Bien, bueno, estamos acá en nuestra tercera clase del curso. Vamos a dar comienzo. A ver un segundito. Ahí estamos. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera clase como solemos hacer normalmente con una cita. Y esta vez tenemos uno de los mosaicos más famosos, probablemente del mundo antiguo, que es este mosaico que se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles y que representa a Alejandro III de Macedonia, que bueno, va a auspiciar, por así decir, esta clase de hoy, que va a estar muy centrada en el mundo que va a crear Alejandro y bueno, ese mundo oriental, por así decir, en relación con el mundo occidental que representa Roma y que estuvimos trabajando la semana pasada. Y voy a comenzar con esta cita que dice así: después de hartarse de mucho vino puro, al final llenó la gran copa de Heracles y la bebió hasta el final. De repente, como herido por un fuerte golpe, gimió después de un gran grito y fue llevado afuera por sus amigos que le llevaron de la mano. De inmediato, los que se ocupaban de su cuidado lo acostaron y estaban sentados a su lado solícitamente. Pero al aumentar el dolor, también los médicos fueron convocados y ninguno pudo socorrerle. Y atormentado por muchos padecimientos y terribles dolores, cuando desistió de vivir, se quitó el anillo y se lo dio a Perdicas. Y al preguntarle a los amigos: ¿a quién dejas el reino?, respondió: al más fuerte. Esta cita pertenece al libro de Diodoro Sículo, un autor griego del siglo I antes de Cristo, contemporáneo a Livio, que, bueno, retomando varios textos antiguos, creó lo que él llamó su biblioteca histórica. Y si bien el valor de estas historias son algo limitadas, porque, bueno, justamente fueron recopiladas por alguien que vivió más de 200 años después, o incluso 300 casi, que Alejandro, nos muestra algo importante del reino macedonio y de las características de ese periodo, que es que, bueno, era una cuestión el poder era una cuestión central y, y que el periodo que comienza con la muerte de Alejandro va a ser un periodo de grandes luchas y grandes combates, lo cual en cierto sentido también respalda un poco lo que dijimos las semanas anteriores respecto al carácter de estas sociedades tan brutales, tan agresivas, tan militaristas y tan competitivas. Para empezar, tenemos que hablar de Macedonia antes de Filipo II, porque claramente este rey, el padre de Alejandro, va a representar un parteaguas, un antes y un después en lo que es este reino. Este mundo, este mundo está representado, por así decir, el mundo previo, antes del reinado de Filipo, lo podríamos graficar, por así decir, con este mapa. Es decir, vemos que Macedonia, hacia el 430, 431 a.C., es decir, al comienzo de la guerra del Peloponeso, no era más que uno de entre tantos estados, eh, digamos, cercanos a Grecia, y no particularmente uno demasiado poderoso ni extenso, en comparación con, por ejemplo, el Imperio Persa. eh, este era un estado más bien pequeño, incluso insignificante. Había otros estados como Tesalia que eran tan o incluso más importantes y que se podían vanagloriar mucho más que Macedonia de tener un origen griego. Eh, Antes del reinado de este rey, Filipo II, que reinó entre el 359 y el 336, eh, la mayor parte de los reyes de Macedonia para, para los griegos. Sin embargo, ya muchos de ellos, esto lo sabemos porque, por ejemplo, Heródoto habla de esto, parecían eh, tener algún tipo de vínculo, o ellos decían que tenían algún tipo de vínculo con la ciudad de Argos. De hecho,
De hecho, los monarcas de ese periodo, los monarcas contemporáneos a Heródoto, más o menos en el 450, en el 500 antes de Cristo, eh, se hacían llamar Argiaidai, que significaría los que vienen de Argos, ¿no? Entonces el origen, ya desde un periodo muy antiguo en Macedonia, estarían conectados de alguno u otro modo con la antigua Grecia. El reino de Macedonia estaba basado alrededor de estas ciudades que no se llegan a ver del todo bien, pero son Pela, sobre todo, y lo que sería hoy la ciudad de Huerguinia o Verginia, que son ciudades que están en una llanura, una de las más importantes del norte de Grecia, muy rica y rodeada de llanuras boscosas y de montes. Y además importante, la región estaba también cerca de ciertas minas de oro y plata que más adelante van a ser muy importantes para la economía de este reino. Los reyes de Macedonia, estos reyes helenizados o semi-helenizados, eran importantes para Grecia porque, como ocurrió en muchas ocasiones del pasado griego, las tribus del norte, tribus ilirias, tribus de Tracia, muchas veces buscaban ingresar hacia Grecia, tratando de saquear la región, y el primer baluarte, la primera muralla de contención normalmente eran los reyes de Macedonia, con lo cual este es un reino que cumplía, desde un punto de vista griego, funciones muy importantes en cuanto a la seguridad. Sin embargo, y a diferencia de lo que pasaba más al sur, es decir, en lo que sería Grecia propiamente dicho, esta región, en Macedonia los habitantes tenían costumbres distintas a los griegos. En primer lugar, no vivían en ciudades, mucho menos ciudades fortificadas, sino que la mayor parte de los macedonios habitaba en aldeas y normalmente hasta un periodo histórico, es decir, hacia ya el 400, 500 a.C., seguían estando gobernados por una aristocracia muy importante, muy muy influyente en el país, y esto también los diferenciaba de la mayor parte, si bien no de todos los griegos, pero sí de la mayor parte de los griegos que ya para el 400, el 500 habían de algún modo desarrollado algún tipo de sistema más parecido a una república, quizás con algunas características que quizás fueran un poco más aristocráticas, como en Esparta, que tenía los reyes, pero también tenía asambleas y el eforado, o directamente Atenas, que había abolido este sistema y había instalado una república democrática. Por contraste, los macedonios tenían, y los reyes macedonios tenían una gran dependencia de los nobles, a quienes llamaban hetairoi, ¿no? Compañeros, que formaban normalmente la guardia personal y particularmente la guardia de caballería que acompañaba al rey en combate. Y por esta razón los macedonios en algún sentido eran vistos como, eh, digamos, habitantes cercanos culturalmente a los griegos, pero no necesariamente idénticos a ellos. Bueno, los macedonios ya en un periodo más cercano a lo que serían la guerra del Peloponeso, normalmente se aliaron con distintas facciones, pero específicamente en esta guerra y a partir del periodo que comienza con el fin de la guerra, en el 401, normalmente van a estar más cercanos a los espartanos o lacedemonios, por la razón de que los griegos comienzan en este periodo, van a, van a fundar una serie de colonias y además van a aliarse con una serie de habitantes de origen jónico que se van a sentar en esta península, ¿sí? En lo que se llama la Calcídica, cuyos colonos, cuyos habitantes van a entrar en conflicto con los reyes de Macedonia por el territorio. Bien, bueno, entonces la lo que estaba diciendo es que la guerra del Peloponeso va a coincidir con una mayor integración de este reino
eh, frente a lo que sería el marco histórico griego. Eh, y cuando finalice esta guerra, normalmente la actitud de la mayor parte de los reyes macedonios va a tratar de ser aprovechar las tensiones, las diferencias que van a existir entre los antiguos aliados de Atenas y los aliados espartanos. Entonces, por ejemplo, en un momento de conflicto y tensión entre atenienses y espartanos, ya después de la guerra, hacia el 379, los macedonios van a ocupar una buena parte de esta liga calcídica que había combatido inicialmente a favor de Atenas en la guerra del Peloponeso y van a eh, ocupar una buena parte de la región. Esta región, la calcídica, tenía varias de las minas de plata más importantes. Los atenienses, no muy casualmente, le habían prestado mucha atención a esta región. Por ejemplo, Tucídides habla de ella durante los primeros años de la guerra del Peloponeso como una región rica en plata. Y bueno, los reyes previos a Filipo van a buscar hacerse de esta región también porque es una región donde pueden acceder a recursos metalíferos muy importantes. Una vez que los macedonios logran ocupar una parte de la calcídica y empiezan a explotar las minas, eh, y logran, digamos, utilizar e incorporar más recursos, el reino de Macedonia va a comenzar una política de expansión hacia el sur muy importante, que va a tener como primer resultado una ocupación del norte de Tesalia, que sería, por así decir, la frontera norte en este periodo de las ciudades-estado griegas. Sin embargo, la ocupación de Tesalia, que representa, por así decir, uno de los primeros momentos de expansión del reino, va a coincidir, lamentablemente para los macedonios, con el liderazgo y la gran hegemonía que va a tener Tebas, una ciudad en Beocia, que va en la década del 380, 370, 360, va a convertirse en la principal ciudad de Grecia, porque va a formar una liga, la Liga Beocia, que va a derrotar a Esparta en una batalla muy importante llamada la Batalla de Leuctra. Y lamentablemente para los macedonios, los tesalios se van a aliar con esta liga y van a invocar, van a solicitar auxilio al estratega de la liga, un hombre llamado Epaminondas, que va a intervenir, los tebanos van a intervenir en Tesalia, van a derrotar a los macedonios y van a solicitarle a los reyes de Macedonia que entreguen rehenes para garantizar el cumplimiento de la paz. Y entre esos rehenes va a estar justamente este hombre que vemos en pantalla, Filipo II, que va a eventualmente convertirse en el monarca del reino macedonio. Bueno, Filipo va a educarse, va a pasar sus primeros años en Tebas y justamente se va a educar con este estratega griego tan importante, Epaminondas, que lo va a instruir en los asuntos militares y de él va a tomar muchas enseñanzas. Por ejemplo, Filipo, gracias a este aprendizaje que va a realizar en Tebas, va a realizar una profunda transformación de la falange macedonia, que va a armar a la usanza tebana y a la cual la va a equipar con nuevas herramientas. También va a darle a esta falange un nivel de profundidad bastante mayor, pasando de 8 o 12 hombres por fila a una profundidad bastante más grande, 32, dándole más peso. Y estas reformas van a ser muy importantes en su reinado. Bien, el historiador griego Diodoro Sículo, que yo antes mencioné, haciendo referencia a Alejandro Magno, va a comenzar el libro 16 haciendo referencia al rey en estos términos. Dice sobre Filipo: reinó sobre los macedonios durante 24 años
y tras servirse de recursos mínimos, edificó su propio reino como la mayor de las potencias de Europa. Y aunque recibió una Macedonia esclava de los ilirios, la hizo señora de grandes pueblos y ciudades. Además, por su propio valor, recibió la hegemonía de toda Grecia, al someterse voluntariamente a las ciudades, y tras haber derrotado a los que saquearon el santuario de Delfos y prestar ayuda al oráculo, formó parte del consejo de los anfictiones, y por su piedad hacia los dioses recibió como premio los votos de los vencidos focenses. Cuando derrotó a los ilirios, peones, tracios, escitas y a todos los pueblos vecinos de ellos, se propuso derribar el reino de los persas, y una vez que transportara fuerzas a Asia, liberar a las ciudades griegas. Y esto lo hizo no por azar, sino por su propia valía, porque este rey fue sobresaliente en sagacidad militar, valor y grandeza de espíritu. La apreciación, el juicio de valor que establece Diodoro Sículo no es para nada fuera de lo común. En la antigüedad, los griegos, los autores griegos, tendían a ver a Filipo como un monarca ejemplar en prácticamente todos los aspectos, un rey valiente, un rey, bueno, como dice el texto, que con sus planes se propuso liberar a Grecia. Lo cierto es que los contemporáneos a Filipo, los oradores griegos, como Demóstenes, creían bueno, Filipo era un tirano y que les había quitado la libertad, pero visto esto con cierta retrospección, desde el presente, es cierto que las campañas de Filipo van a permitirle a los griegos gozar de un periodo relativamente largo de paz y van a transportar todas esas tensiones, toda esa pulsión agresiva que era tan característica y que eh, siguió por mucho tiempo en el Mediterráneo, hacia afuera de Grecia. Filipo va a derrotar a los griegos en el 338 en una batalla muy importante, Queronea, y va a formar una liga. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Yo siempre tengo la duda de si la Tebas que mencionó recién es la misma Tebas egipcia. No, la Tebas egipcia es la Tebas, por así decir, la ciudad más importante del Alto Egipto. Esta Tebas es, no sé si llegás a ver, Mailén, pero es esta Tebas que está acá, que está, por así Sí, lo decir, veo. sí, está en una región que se llama Boiotía en griego o Beocia, que sería, Sí. por así decir, como está muy cerca de Delfos, está cerca de Atenas, está como en el centro de la Grecia antigua, digamos. Y Ahí entendí. sí, y en este periodo, el periodo después de la guerra del Peloponeso, que es del 431 al 430, en realidad al revés, del 431 al 401. Después de ese periodo, Esparta gana digamos por así decir, la hegemonía en Grecia con su Liga del Peloponeso, pero cuando intenta imponerla, por así decir, al resto de los griegos, sobre todo haciendo expediciones acá en esta región, lo que sería las colonias cercanas al Imperio Persa, bueno, los tebanos forman una liga opositora, la Liga Beocia, y logran derrotarlos y por unos 10 20 años los tebanos y los beocios en general se convierten, por así decir, en el poder, la potencia hegemónica. Es justamente ese periodo en el que Filipo se está educando con los tebanos. Ahí entendí. Bueno, Gracias. no, por favor, Milena. Bueno, el periodo que comienza con Filipo ya es un periodo en donde Macedonia pasa de ser un pequeño reino marginal, poco importante, casi uno podría decir insignificante, a convertirse en un verdadero poder regional y una amenaza concreta para los griegos. Por ejemplo, acá en el mapa podemos ver el reino que hereda Macedonia, perdón, el reino que hereda Filipo en el 336 y las campañas que va a hacer a lo largo de, de su reinado. Perdón, en el 336 que él muere. Hasta el 336 lo que vemos es las campañas de expansión. Tenemos la incorporación de Tracia,
un matrimonio político con el reino de lo que va a ser Epiro, importante porque lo mencionamos ya la semana pasada, va a incorporar Tesalia también al reino de Macedonia, y finalmente va a incorporar prácticamente a todas las ciudades griegas en amarillo, que van a unirse a una liga, ¿sí? La liga de Corinto. Bueno, repasemos brevemente eso. En los primeros años del reinado van a estar caracterizados no tanto por la guerra, sino más bien por alianzas políticas. Filipo va a tratar de asegurarse la frontera occidental del reino, siempre amenazada por tribus de Iliria en esta zona, las que nosotros ya las mencionamos la semana pasada como muy activas, muy belicosas en las costas del mar Adriático y del mar Jónico. Y para asegurar esa frontera va a ser una alianza con el reino de Piro, que es este reino que vemos acá, que va a ser muy importante porque, bueno, su mujer Olimpia, una de sus mujeres, una de sus esposas, va a ser la madre de Alejandro, de Alejandro Magno. Además, Filipo va a utilizar los primeros años de su reino para reequipar a su ejército con una serie de lanzas particularmente largas, las sarisai o sarisas, que son lanzas muy considerables de 3 4 metros, que van a estar especialmente diseñadas para, bueno, para moler cualquier cosa que se les ponga enfrente, especialmente la caballería de las tribus vecinas. Y Filipo, bueno, va a usar esta serie de- de alianzas, este nuevo ejército que va a formar para, digamos, hacer campañas en el norte del reino y asegurar la frontera norte, que como vamos a ver un poco más adelante, siempre es uno de los puntos débiles del reino. Luego, en el 340, ya un poco atemorizados por los avances de Macedonia, que incorporó a Tesalia al reino, a la liga, incorporó a la liga de los tesalios al reino, los atenienses sobre todo van a formar una liga junto a los tebanos y a otras ciudades griegas muy importantes, y van a ser derrotados en Queronea, en Beocia, una de las, por así decir, grandes batallas del periodo antiguo y una de las más importantes en un sentido porque da inicio al periodo de hegemonía macedonia. Y en vez de simplemente anexar las ciudades o someterlas o sojuzgarlas, la estrategia de Filipo va a ser distinta. Va a ser, usando la diplomacia, convencer a los griegos de que él está peleando a su favor y que lo que él quiere es justamente darles la libertad, y por eso les pide formar una liga, les pide, los obliga a formar una liga, la Liga de Corinto, en donde les asegura conservar su libertad, pero les solicita que le den una ayuda para cumplir su plan, que es cruzar hacia Asia, combatir contra los persas y finalmente liberar a los griegos de la constante amenaza a la que se enfrentaban desde hacía por lo menos 150 o 200 años, que era un nuevo cruce de los persas hacia Grecia. Bueno, lamentablemente para Filipo esto no lo pudo llevar a cabo porque cuando aparentemente estaba en pleno plan para realizar esta expedición, fue asesinado por uno de sus guardaespaldas, y esto coincidió con un momento en el que, bueno, el rey estaba aparentemente en nuevas nupcias, estaba por casar nuevamente, por lo que algunos autores en algunas fuentes antiguas se sospecha que quizás, bueno, lo hayan mandado a asesinar, y al mismo Alejandro Magno, no está exento de estas sospechas. A la muerte de Filipo, y en vistas de que no había otro heredero de edad para asumir el trono, Alejandro se va a hacer con esto. Bueno, hablemos un poco de las conquistas de Alejandro Magno, porque son las que en definitiva van a dar inicio al periodo helenístico, que es el periodo que a mí me interesa puntualmente. Bueno, Alejandro, haya sido o no el asesino o la mente detrás
del intento de asesinato y del asesinato de Filipo II, en definitiva, es el que aprovecha y al que favorece esta situación, pero va a mantener los planes de Filipo y va a usar los primeros años de su reinado para empezar bueno, a planificar esta conquista. Y va a empezar estos planes haciendo lo que hacen todos los reyes macedonios de este periodo, que es antes de salir en campaña, sobre todo a fines de invierno y principios de la primavera, hacer una serie de campañas contra las tribus del norte, como las tribus de Tracia e Iliria, que aprovechando la muerte de Filipo, una vez más se habían rebelado. Entonces, bueno, los primeros años de Alejandro van a estar ocupados en estas campañas y también en derrotar una serie de- de intentos por parte de los griegos, liderados por Tebas, de rebelarse contra su autoridad. De hecho, Alejandro va a terminar destruyendo a Tebas, la va a capturar y la va a destruir. Y bueno, va a ser, entre otras cosas, recordado por estas acciones. Muchos griegos van a quedar algo resentidos con Alejandro por esta actitud y, y de hecho en las fuentes más tardías algunos griegos van a tener ciertas críticas contra él. eh, y va a aparecer en repetidas ocasiones que los enemigos de los macedonios siempre van a recordar esta destrucción de Tebas. Sin embargo, el rey, ahora ya asegurado de que las fronteras de su reino están aseguradas, con los griegos sojuzgados o sometidos, obedientes, va a cruzar a Asia y en una serie de batallas muy importantes, en lo que sería hoy Anatolia, va a derrotar a los sátrapas del rey de Persia, Darío III, y finalmente, ya cruzando hacia lo que sería el Levante, va a derrotar al mismo Rey de Reyes en una batalla muy importante que es la batalla de Iso. Acá pueden ver, esto es relativamente reciente, es un mural que se encontró en la tumba real del palacio de Aigai, o Egas en castellano, que nos muestra un poco cuál era el equipamiento de los soldados macedonios en este periodo. Calculamos que este mural es de aproximadamente la época de Filipo o la época de Alejandro. Y bueno, pueden ver un poco el equipamiento de los soldados, los cascos, las lanzas largas, etc. Bien, bueno, la victoria en Iso le va a permitir a Alejandro ocupar Siria y el Levante en general, y Alejandro va a avanzar hacia Egipto, pero va a tener que detenerse en dos ciudades importantes que son Tiro, que sería en este periodo la ciudad más importante de los pueblos fenicios, y en Gaza, que es, por así decir, la llave maestra para entrar en Egipto. Estos dos son asedios bastante prolongados, de varios meses, pero finalmente Alejandro logra capturar estas ciudades y, bueno, entra en Egipto, que lo va a recibir prácticamente como un liberador. Recordemos que Egipto había caído en la dependencia de pueblos extranjeros ya desde el período asirio, más o menos desde las conquistas de Sennacherib en el 680, 670 a.C., así que cuando llegan los macedonios, por así decir, los egipcios estaban acostumbrados a ver cómo los conquistadores desfilaban, por así decir, por el río Nilo. Bueno, tras la pérdida de Egipto, que es uno de los graneros del mundo antiguo, de incalculable valor en términos económicos, los persas se dan cuenta de que tienen que dar batalla, de que esto es a vida o muerte y que no pueden seguir esperando que los macedonios vayan comiendo el territorio uno a uno. Y finalmente, bueno, hay un último gran enfrentamiento que es la batalla de Arbela o la batalla de Gaugamela, que se da en el 331, probablemente hasta ese momento una de las batallas más grandes y, bueno, una de las, tal vez, quizás la batalla más importante del mundo antiguo, donde los macedonios van a finalmente
derrotar a los persas. Es un combate de características así como bíblicas, ¿no? Eh, las fuentes dicen decenas o cientos de miles de soldados y bueno, es un combate bastante interesante. Hay muchas fuentes que hablan de este conflicto. Bueno, y tras la victoria, que es una victoria decisiva de los macedonios, Alejandro va a marchar hacia los confines del imperio persa, muy extenso, se extiende hasta, digamos, lo que hoy serían los países de Kazajstán, Turkmenistán, Afganistán, India, Pakistán. Eh, y en un momento, dicen las fuentes, que Alejandro, entusiasmado después de haber cruzado el río Indo y de haber derrotado a los rajás o a los reyes de la India, quería seguir hasta los confines de la tierra y bueno, sus tropas en un momento le dijeron que no, se cansaron y bueno, Alejandro tuvo que dar la vuelta. Tras este regreso, esta catábasis, por así decir, el rey tuvo que enfrentar algunas rebeliones regionales en su recién creado imperio, eh, y una de las estrategias que utilizó también para la formación de este nuevo imperio fue eh, tratar de favorecer la creación de matrimonios mixtos, es decir, por así decir, la criollización de este nuevo imperio. Y lamentablemente para él no pudo disfrutar demasiado del imperio porque muy joven, apenas con un poco más de 30 y pico de años, Alejandro en una de sus capitales, en Babilonia, enfermó, como nos mostró antes la cita de Diodoro Sículo, y murió en el 323, bueno, dejando probablemente uno de los imperios más importantes y más extensos que haya visto la humanidad. Eh, Uno de los historiadores más importantes de Alejandro, y quizás, en mi opinión y en la opinión de muchos otros, la fuente más importante para la vida de Alejandro, el historiador Diego Arriano, nos dejó un retrato del rey que es muy interesante. Dice lo siguiente: vivió 32 años y 8 meses, según dice Aristóbulo, otra de sus fuentes que perdimos. Su reinado duró 12 años y 8 meses. Fue el hombre más bello, de más bello cuerpo, más amante del esfuerzo y de mente más aguda, el más valeroso y amante de la gloria y de los peligros, así como el más piadoso con los dioses, el de mayor templanza con los placeres del cuerpo, y respecto a los placeres del espíritu, jamás saciaba su afán de gloria, el más capaz de comprender lo necesario en medio de la mayor oscuridad, y el más feliz en conjeturar lo verosímil cuando todo era meridianamente claro. Era también el más experto en organizar, equipar y ordenar un ejército. Como nadie, sabía levantar el ánimo de sus soldados y colmarlos de buenas esperanzas, así como eliminar la sensación de miedo en los peligros por su propio desconocimiento de lo que es el miedo. Me encanta eso, ¿no? No conocía el miedo. El más noble hombre en todos los asuntos. Cualquier cosa que hubiera que hacer en situaciones difíciles, él lo realizaba con el mayor arrojo, y cuando había que arrebatar algo, adelantándose al enemigo, era el más capaz en anticiparse, antes de que nadie temiera que esto fuera a ocurrir. De total fiabilidad en guardar lo pactado y convenido, el más astuto en no caer en las trampas de los embaucadores, económico al máximo con el dinero invertido en su propio placer, y muy generoso en beneficiar a los demás. Bueno, obviamente acá hay un retrato que es un poco hiperbólico, un poco quizás exagerado. Arriano lo continúa, es un retrato muy interesante, con algunas características un poco menos positivas del rey, pero es interesante porque nos muestra también cómo los historiadores antiguos operaban a partir de estos exemplum, ¿no? Es decir, que no solamente querían contar una historia, sino que también querían que su historia fuese pedagógica, sirviese de ejemplo para sus auditorios. Algo muy importante del carácter de la historia antigua es que es una historia recitada, no estaba pensada para ser leída en soledad como hacemos nosotros hoy, sino que más bien era una historia para ser leída en público y para ser, bueno, para ser compartida, por así decirlo. No sé si tiene alguna pregunta, está justo por cortarse la grabación y la clase. Bueno, si no hay preguntas,
seguimos un poquito más con lo que pasa después de la muerte de Alejandro. Bueno, después de la muerte de Alejandro, comienza propiamente dicho el periodo helenístico, que es el periodo que a mí me interesa, y este primer periodo está a su vez dividido en otros subperiodos, y esta primera parte normalmente se conoce como el periodo de los diádocos o de los sucesores de Alejandro. Y en particular va a ser un periodo muy caracterizado por guerras civiles y por conflictos. Bueno, tras la muerte de Alejandro y sin un pretendiente que pudiera hacer valer sus derechos, Alejandro había muerto eh, teniendo una esposa, teniendo varias esposas en realidad, pero una principal llamada Roxana, que venía de una tribu, digamos, de la región cerca de Bactria, saudiana, pero su hijo no había nacido. Y él tenía otros hermanos eh, y medios hermanos también. Y uno de ellos tenía algunos problemas, aparentemente problemas mentales. Entonces no quedaba claro si el imperio le iba a corresponder a sus hermanos, sus medios hermanos, si le iba a corresponder a su hijo no nacido. Y por lo tanto, bueno, se va a conformar una regencia. Y en esa regencia, el regente elegido, un tal Pérdicas, va a dividir al imperio de Alejandro en una gran serie de satrapías al estilo persa. Van a ser decenas de satrapías, más de 20 o 30, que van a establecerse simplemente para lograr una administración más eficiente del reino. Sin embargo, estas atrapías van a terminar siendo un factor muy importante de inestabilidad política, porque los sátrapas, lejos de funcionar como simples o meros administradores, van a formar facciones entre sí, que van a tratar de hacerse con el control de los herederos y van a tratar de disputarle a Pérdicas la regencia. Bueno, estos enfrentamientos van a terminar dando como resultado que algunos de los sucesores, los diádocos, que se constituyen como por así decir en líderes o en jefes de varias satrapías,